¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 10ª clase para los alumnos de segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren muy bien. La clase de hoy, bueno, recordarán que es del segundo parcial. La clase de hoy vamos a repasar, o bueno, vamos a ver ya un nuevo tema que es de partes por millón, se le define. Y además les voy a dejar una tarea de los temas anteriores que hemos estado viendo. En especial, concentración porcentual en volumen, que es el anterior al de molaridad, y por supuesto el de normalidad. Voy a ver si nada más les dejo los dos primeros, pero bueno, ya ahorita vamos a ir avanzando con esa parte. Ahora, ¿qué son las partes por millón? Las partes por millón, como dice la definición, es también una unidad de concentración de sustancias. Lo que nos está diciendo es qué cantidad de miligramos de soluto, eso es lo importante, miligramos de soluto, hay disueltos en un kilogramo de disolución. Entonces sería partes por millón es igual a los miligramos de soluto entre kilogramos de disolución por un millón. ¿Sale? Y esa es técnicamente la cantidad que nosotros estamos buscando. Ahora, para poder entender este ejercicio primero, bueno, para entender esta fórmula primero voy a resolver un ejercicio donde tenga que calcular los miligramos de soluto, para que ustedes se den cuenta directamente de qué es de lo que estoy hablando, ¿sale? Pero, ¿a qué me refiero? Bueno, algo importante como de cultura general respecto a este tema es que las partes por millón se refieren a unidades, digamos, para poder calcular qué cantidad hay de contaminación en una cantidad de disolución. Como decía, entonces se trata de la contaminación. Es una forma de poder medir la contaminación. De hecho, en el ejemplo que les tengo, vamos a ver justamente esa parte. Caray, quedó muy grande. Permítanme. La cosa no me funciona. Ahí está. Como decía entonces, nosotros sabemos entonces que, déjenme escribo el ejercicio. Esto es un dato real. La contaminación, lo que ocurre es que la contaminación, o en este caso, la cantidad, digamos, partes por millón, así es como se abrevia, partes por millón, de dióxido de carbono en el aire, en Pátzcuaro, es de 450 partes por millón. Ajá. La cantidad de partes por millón de dióxido de carbono en el aire en Pátzcuaro es de 450 partes por millón. Ahora, bueno, punto y seguido, abrimos pregunta. ¿Qué cantidad en gramos hay en, qué les gusta? Unos 10 kilogramos, porque se quitó esto, 10 kilogramos de aire. Algo importante que cabe destacar en este sentido es que a pesar de lo que parezca, sí tenemos que tomar en consideración por la fórmula el aire como, bueno, en kilogramos. Yo sé que suena extraño que nosotros tengamos que considerar en kilogramos el aire, pero pues simplemente es como una medida estándar, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza en kilogramos. De hecho, el agua también de repente lo utilizamos en kilogramos para poder determinar cuál es la cantidad, en este caso de la que estamos hablando, ¿sale? Entonces, basándonos en esta cantidad, vamos a ver. La cantidad de partes por millón de dióxido de carbono en el aire de Pátzcuaro es aproximadamente 450. En las ciudades se sabe que el dato es como 330 partes por millón de dióxido de carbono y en las grandes ciudades hasta de 700, 750. En ciudades muy contaminadas, como en Bangladesh, en ciudades como de China, están hasta en 1500 partes por millón. ¿Sale? Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos una cantidad de algo, en este caso, el dióxido de carbono, este es el soluto, ¿sí? Es lo que nosotros sabemos aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos una fórmula. Partes por millón es igual a los miligramos de soluto entre kilogramos de disolución, y esto es por un millón. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Como se dan cuenta, yo ya sé el soluto y además yo ya conozco que es 10 kilogramos de aire, por lo tanto ya conozco la disolución.
Así que obviamente lo que estoy sabiendo es qué cantidad en gramos hay en 10 kilogramos de aire. O sea, ¿en gramos de qué? Ah, con razón no, ahí me faltó. ¿Qué en cantidad en gramos de dióxido de carbono hay, en gramos hay en 10 kilogramos de aire? ¿Sale? ¿Qué cantidad nosotros tenemos? En este caso serían los miligramos de soluto. Miligramos es igual a soluto. Es igual a qué. Si se dan cuenta, nada más hay que despejar la fórmula. Se quedan las partes por millón. Se multiplica por los kilogramos de disolución. Y esto se divide entre un millón. Ajá. Y esto es igual a cuánto. Pues simplemente hay que sustituir los valores, que serían partes por millón, que son 450, multiplicado por los kilogramos de disolución, que en este caso son 10, entre un millón. Ahí está. ¿Cuánto obtenemos? Déjenme, me paso a la calculadora. Sería 450 por 10 entre un millón. Ujú. Sería 0.0045. Ajá. Ahora, importante aquí, 0.0045, ¿qué? Aquí no lo está diciendo, miligramos. O sea que la cantidad de miligramos que hay de dióxido de carbono en toda esa cantidad de aire son 45 miligramos. Ahora, algo importante que cabe destacar en este sentido, entonces, ¿cuál sería la conversión a gramos? Porque si se dan cuenta, en el ejercicio lo que nos está pidiendo es cuál sería la cantidad en gramos. Aquí nos dice, en gramos. Para esto nosotros tenemos que hacer una conversión, que en este caso, bueno, en todos los casos donde sea miligramos, un gramo equivale a 1000 miligramos. Ajá. Entonces nosotros sabemos que hay qué cantidad de miligramos. Si se dan cuenta, nosotros tenemos 0.0045 miligramos. Entonces esa es la cantidad en X en gramos. X es igual a 0.0045. Recuerden que se cruzan miligramos multiplicado por un gramo dividido entre 1000 miligramos. Con esto, si se dan cuenta en la regla de 3, vamos a poder quitar los miligramos y las unidades te van a poder quedar en gramos. ¿Sale? Entonces, X es igual a ¿cuánto? Vuelvo a sacar la calculadora. Sería 0.0045 por 1 entre 1000. Y nos da, es 1, 2, 3, 4, 5. 4.5 por 10 a la menos 6, si se dan cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Ahí está. O lo que es lo mismo, este valor, también nosotros lo podemos expresar como X es igual, esto serían gramos, a 0. Así. 0.000045 gramos. ¿Sale? Porque lo que ocurre es que bueno, la pregunta sería, ¿qué necesidad de poder hacerlo de esta forma? ¿Por qué no simplemente expresarlo en unidades de concentración como lo que vimos anteriormente con concentración porcentual en masa, concentración porcentual en volumen o inclusive molaridad? Lo que ocurre es que dentro de los ámbitos de la contaminación, las cantidades que pueden haber a veces son extremadamente bajas. Y ustedes dirán, ah, qué bueno, eso significa que la contaminación es muy baja. En realidad no, la contaminación para esas concentraciones es muy alta. Realmente el dióxido de carbono tiene que existir siempre en el aire, eso es algo natural. Nosotros lo exhalamos en nuestra respiración, igual que todos los demás animales y muchas otras cuestiones. Inclusive, como ya vimos, lo de la contaminación biogénica, que hay, por ejemplo, los volcanes también producen gases, entonces es natural que haya gases en la atmósfera. El problema es que la concentración a veces son muy altas, pero si se dan cuenta, esa concentración alta no lo parece tanto cuando tú lo pones en perspectiva viendo las unidades que nosotros estamos obteniendo en este caso, que si se dan cuenta en realidad son concentraciones extraordinariamente bajas. Bueno, ahorita por lo que están quemando muchos cerros,
creo que la contaminación es un poco mayor, pero ya ese es otro tema de otro momento. El chiste es que este tipo de ejercicios, digamos, son utilizados para poder determinar o para poder expresar fácilmente cuál es la cantidad de la contaminación que existe en diversos lugares en el mundo. Y no solamente en el aire, también se utiliza en el agua o inclusive se utiliza en los alimentos. Vamos a ver un ejercicio donde se utilice las partes por millón en un alimento. Abajo le agrego una nueva hoja y vamos a anotar el ejercicio. De hecho, este también es un dato real para que lo tomen en consideración. La cantidad de partes por millón de, ¿cómo se llama? De Hg, o sea, mercurio. Lo que pasa es que el mercurio es un material tóxico, es un metal tóxico y pueden existir en algunos alimentos. De hecho, por eso algunos alimentos tienen la leyenda de libre de mercurio. Tiene que estar libres de muchos metales pesados. La cantidad de partes por millón de Hg permitida es de máximo 0.33 ppm, punto y seguido. Si se encontraron en 1.5 kilogramos de pescado, lo que pasa es que hay regiones, no sé si les había platicado, pero hay regiones, por ejemplo, en la costa de Japón, que muchos pescados de repente estaban muy contaminados con mercurio. Eso se debe a que muchas empresas arrojaban todos sus residuos a la costa. Entonces, los pescados, pues por andar por ahí, se les impregnaba el mercurio. Y lo interesante es que ellos no eran los que eran altos en mercurio, sino los animales que los depredaban a ellos, o sea, los que se los comían, que eran los tiburoncitos. Los tiburones se comían a esos pescados y aumentaban sus concentraciones de mercurio en su carne. Y como en Japón se comen mucho, bueno, se comían, no sé qué tanto sea ahorita, pero comían, esto ya tiene muchos años, comían el pescado, perdón, el tiburón, pues eso aumentaba, tenían mucha concentración de mercurio y causaba enfermedades en las personas. El problema con este tipo de enfermedades es que son asesinos muy silenciosos. Las personas no es fácil que se den cuenta que están intoxicadas por este tipo de materiales hasta que ya es muy tarde, porque no presenta síntomas inmediatos, ¿sale? Bueno, continúo. Si se encontraron 1.5 kilogramos de pescado, con, ¿qué les gusta? 0.00023, así, 23 gramos de mercurio. Eso no es mercurio, ajá. ¿Cuál es su, cuál es, cuál es su concentración en partes por millón? Ujú, caray. Ah, hasta acá. Ahí está. La cantidad de partes por millón de mercurio permitida es de máximo 0.33 partes por millón. Si se encontraron en 1.5 kilos de pescado con 0. Bla 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 de mercurio, ¿cuál es su concentración en partes por millón? Ahora sí, vamos a usar ahora otro color, que sería entonces, directamente tenemos que utilizar partes por millón, ya se dieron cuenta. ppm es igual a ¿qué? A los miligramos de soluto entre kilogramos de disolución, y esto se multiplica por 1.000.000. Ahí está, miren. Déjenme lo recorro un poquito para que se alcancen a ver. Ahora, igual, los miligramos de soluto, perdón, serían 0. Bla 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 23. No, si se dan cuenta, esto está en gramos, tenemos que transformarlo a miligramos. Recordarán que nosotros sabemos que en un gramo hay 1.000 miligramos. ¿Cuánto tenemos entonces en 0. Voy a tener que recorrerme un poquito. 1, 2, 3, 4, 5. Me pasé por uno. Ahí está. Ahí está 23.
y eso equivale a X, ¿sale? X es igual a cuánto sería 0.0 bla 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 23 por 1000 entre 1, ¿sale? Vamos a sacar nuestra calculadorcita y ahí tengo el otro valor. 0.523 por 1000 y nos da 0.0023. ¿Qué valor tendríamos aquí? 0.0023, ¿qué? Sería 0.0023, sería en miligramos, ¿sale? Luego, ¿qué sigue? Entonces la cantidad que yo tengo aquí, que serían los 0.023, pues serían en los miligramos de soluto. Ay Dios. Entre los kilogramos, que serían 1.5 multiplicado por 1.000.000. Por eso el término partes por millón. Y tiene que ser de hecho hay partes por 10 millón, que serían como de mucho, cuando son cantidades tan pequeñas que se tienen que expresar de esta forma, como les expliqué anteriormente, como las partes por millón son unidades muy pequeñas, se tienen que utilizar de esta forma, ¿sale? ¿Cuánto obtenemos en este caso? Déjenme saco la calculadora. Sería 0.023 entre 1.5 por 1.000.000. Sería 1533.33 partes por millón. Significa que está contaminadísimo ese pescado y entonces no debe de ser consumido. En realidad, así es como se hace dentro del área de los alimentos. Tenemos que checar que todos los alimentos sean lo suficientemente inocuos, o sea, que estén limpios y no vayan a afectar a la persona que los consuma. Esa es la razón de ser, justamente, inclusive la utilidad que tienen estas fórmulas. ¿Sale? Vamos a ver ahora, pues voy a dejarles esta parte de las partes por millón hasta aquí, pero lo que no se van a salvar van a ser de una tarea que se va a tratar de ejercicios relacionados con los temas que hemos visto anteriormente, ¿sale? En especial molaridad, que son los que nos han estado faltando. Bueno, no les he dejado ejercicios de molaridad, por eso es a lo que me refiero. Vamos a ver, inciso A. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que se le agregó o agregaron, que les gusta? 10 gramos, 10 gramos de un compuesto, cloruro de, así, cloruro de potasio, y se obtuvieron, ¿qué les gusta? 400 mililitros de dicha disolución. Ujú. Ahí está. Ahí tenemos el primero. Siguiente ejercicio. Vamos a poner un inciso B. Digamos que vamos a hacerlo de volumen molar. Ujú. Ah, no, no, ya no es volumen molar, es concentración porcentual en volumen. Ujú. A ver, una botella. No, mejor vamos a poner una probeta con 100 mililitros. Se le agregaron una probeta con 100 mililitros. 100 mililitros de agua. Se le agregaron, ¿qué les gusta? 0.5 mililitros de HCl. Punto y seguido. Ajá. ¿Cuál es su concentración porcentual
en volumen. ¿Cuál es su concentración porcentual en volumen? Y de ese mismo, digamos que vamos a agregar, se puede calcular su molaridad de esta disolución. Y en este caso, para si la pueden calcular, la densidad del HCl es 1.2 gramos sobre mililitro. Ujú. Y creo que con eso van a tener para divertirse un rato y acordarse de mí el fin de semana. ¿Sale? Y eso ya sería todo por esta clase, todo por esta semana. Y les recuerdo a todos, las siguientes semanas van a entregar calificaciones. Recuerden que solamente puede ir su mamá, papá o tutor y que deben de estar al corriente con los pagos, deben de seguir los protocolos de la sana distancia, cubrebocas, etcétera, para que les puedan entregar su boleta de calificación. ¿Sale? Ya sin más que agregar, eso creo que ya sería todo. Espero que estén muy bien, descansen mucho y que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Buen día. Para mi grupo, perdón, para mi grupo asesorado que es primero B, les toca el martes a las 8:30 de la mañana. ¿Sale? Hasta luego.